que el día de ayer por el campeonato sub-20 que se está desarrollando en Argentina. Fue una derrota para la selección tricolor. Esto fue frente a Chile, un rival muy difícil. Es cierto que venía haciendo muy bien su tarea, casi invicto. Digo casi porque había perdido el invicto frente a Paraguay, pero un rival sumamente difícil, la selección chilena sub-20, que finalmente consiguió una victoria de 4-1 frente a Ecuador. A Ecuador le tocará jugar sus 3 últimos compromisos todavía, los 2 últimos frente a Perú y Uruguay. Lo cierto es que Ecuador con buenas individualidades, un muy buen técnico, a mi criterio, Julio César Rosero, con jugadores interesantes, variando un poco lo que había hecho tal vez en primera instancia en aquel partido donde perdió, también en el partido anterior a este frente a Colombia, pero lo cierto es que Ecuador buscaba insistentemente el arco rival. Ahí vemos al técnico Julio César Rosero, pero la situación no se les daba, le faltaban ideas, le faltaba creatividad a la selección tricolor sub-20, que bueno, terminó siendo una goleada, pero la verdad es que se pedían muchos cambios, Margarita. Se pedía que ingresaran jugadores como Uchuari, Esterilla, que habían estado en el partido anterior. De hecho, el ingreso de Esterilla justamente sería lo que iba a darle la anotación, el 1 al conjunto tricolor. Ahora sí, siempre van a haber críticas a lo que son las decisiones técnicas, pero por otro lado hay que tener en cuenta que las selecciones más duras de enfrentar justamente en esta fase del hexagonal final eran obviamente Chile y Colombia, y ahora se vienen tal vez los partidos hasta cierto punto más ganables, ¿no? Así es, sin duda alguna, Margarita. Nicolás Castillo abre el marcador, como lo veíamos en el minuto 17, luego Diego Rubio en el minuto 27 anota el segundo para el conjunto de la Estrella Solitaria. Y bueno, algunas chances también que se perdían allí, algunas chances, algunas oportunidades de gol que se iban perdiendo. Pero lo cierto es que la selección tricolor también intentaba llegar con insistencia, más no lo lograba. Todavía hay muchas cosas que corregir, ¿no? Noemí, a lo largo del hexagonal final. Igual recordemos que no hay que asustarse tampoco, si bien se ha perdido los 2 partidos más complicados que tenían a lo largo del hexagonal final. Recordemos que de 6 equipos van a pasar 4, es decir, 4 van a obtener lo que es el pase para finalmente competir en el Mundial de Turquía. Así que hay grandes probabilidades, todavía vienen partidos que obviamente, si no hay que confiarse, son partidos en los que tenemos muchas más probabilidades de ganar el conjunto de la selección ecuatoriana. Sin duda, Margarita, hay todavía, bueno, hay que decir la verdad, está complicada la situación para la selección sub-20 de cara a los partidos que se le vienen. Dije los 2 últimos, domingo, miércoles y domingo, el último domingo y miércoles frente a Perú y Uruguay respectivamente. Pero lo cierto es que luego del gol de Claudio Baeza, que fue en el minuto 74, se desdibujó también. Ya prácticamente era, se puede decir la palabra imposible, remontar este marcador tan adverso. Y el último gol de Felipe Mora en el minuto 82, yo creo que remató por allí las ilusiones de la selección sub-20 de conseguir una victoria, pese a los cambios que había hecho ya el técnico Julio César Rosero en la segunda mitad del compromiso, porque había ingresado a jugadores que se habían pedido, como lo era Uchuari y Esterilla, importantes dentro de la sub-20. Y finalmente, justamente acabamos de ver hace un momento lo que era el gol de Esterilla, así que importante, sin duda alguna, el aporte de este juvenil ecuatoriano. No, sin duda alguna, lo de Esterilla fue muy importante. Yo creo que son buenas individualidades, que Ecuador no tiene que bajar los brazos, que la selección tricolor no tiene que bajar los brazos, pero se le complican las cosas. Era un partido decisivo. Este era un partido decisivo, había que ganarlo, sinceramente. No se puede mentir ni engañar al televidente. El televidente conoce, Margarita, y sabe mucho de lo que estamos hablando. Si bien era un duro rival, pero estamos hablando de que, recordemos que lo que iba de la primera fase del Sudamericano Sub-20, Chile había estado invicto, es decir, había tenido una actuación prolija, solamente había caído derrotado ante la selección paraguaya en lo que era el arranque del hexagonal final. Es decir, era un duro rival y tal vez esperaba obviamente estas complicaciones para un Ecuador que no había sido tan constante en la cancha a lo largo de la primera fase. Así que por ahí sí también hay que recordarle eso justamente a las personas que están siguiendo muy de cerca el Sudamericano Sub-20. Bueno, la alegría de los chilenos festejando
este triunfo, sobre todo porque Chile se perfila muy bien como lo veníamos conversando, lo dijimos las dos, Margarita. Recordemos que se había mantenido invicto hasta su derrota frente a Paraguay. Uno de los rivales más sólidos. Exactamente, si caímos, fue de pie, yo creo. Es verdad, fue una goleada 4-1, una goleada duele, una goleada por ahí desanima. Ojalá que no sea así para los jugadores. Tiene que trabajar mucho en ese aspecto, justamente el técnico Jesús Arrasero.